Bitcoin cayó un 55% desde los máximos de octubre y cada semana detrás de escena seguimos un conjunto específico de indicadores macro, por ejemplo la tasa de la Fed, el desempleo y la inflación, junto con la estructura del gráfico en múltiples timeframes. Este es el panel que nos dice en qué punto del ciclo estamos y no solo dónde está el precio hoy. Vamos a abrir ese panel, vamos a revisarlo. Y lo que nos está mostrando ahora mismo, considerando la estructura de ondas a largo plazo, el entorno macro y el gráfico a corto plazo, es una imagen muy específica y clara sobre si este rebote ya indica que vamos a nuevos máximos históricos o si probablemente veremos más dolor. Así que vamos a entrar en eso. Queremos empezar en el timeframe más grande y luego voy a mostrarles el panel macro y después la microestructura. Y vamos a comenzar aquí en el timeframe diario, ¿vale? Digo, ¿de dónde venimos? Primero que nada, hemos visto una caída del 55% desde los máximos de octubre hasta los mínimos de febrero. Hemos estado siguiendo esto muy de cerca. Y miren, si ven acá, la primera señal de que se había formado un top importante en el mercado fue el breakout por debajo de la media móvil exponencial de 21 semanas. Para aquellos que estaban con nosotros en ese momento, tuvieron una advertencia muy temprana de que el top estaba formado. Hasta entonces, seguíamos la estructura alcista con nuestro modelo de Elliott Wave y el conteo de ondas estaba completo. Creo que ahí vamos bien. Estaba completo. Además, estaba en una zona de top. Y por eso la idea era que en esa área el mercado debía formar un top. Pero claro, no lo sabes hasta que finalmente ciertos niveles se rompen a la baja. Y eso ocurrió muy rápido. Esa fue la EMA de 21 semanas. Ese fue solo el primer conjunto de indicadores que estábamos observando, nuestra primera advertencia. La segunda vino con un breakout por debajo de la EMA de 55 semanas, que no se muestra aquí, pero creo que estaba alrededor de $100,000. Y luego continuamos bajando y así comenzamos una caída inicial en tres ondas. Así que esto fue un polvo correctivo, tres ondas hacia los mínimos de noviembre. En ese momento la idea era que deberíamos ver un rebote, también solo correctivo, lo que implica, en otras palabras, que debería ocurrir otro mínimo. Eso también ocurrió y se mencionó en nuestro video del Q1, y la EMA de 21 semanas en este caso actuó como resistencia. Después de romperla, muy a menudo en estos bear markets, Bitcoin sube y vuelve a probar la EMA de 21 semanas. Este es un indicador que hemos usado durante mucho tiempo y también fue probado aquí. Si observamos el ciclo anterior, se probó en diciembre del 2021, esta EMA de 21 semanas. Ahora, lo interesante es que la EMA de 21 semanas fue probada otra vez en marzo del 2022, cuando el mercado se recuperó un poco más alto, pero también la rompimos al alza. Y esto es exactamente lo que creo que podría suceder otra vez. Obviamente el entorno geopolítico no es muy favorable para Bitcoin en este momento, por lo que el rebote podría ser un poco más débil esta vez. Pero miren, bajamos en tres ondas, igual que aquí en 2021 al 2022. La primera recuperación fue esta, probando la EMA de 21 semanas acá. Y ahora este rebote, que ocurrió hacia los máximos de marzo del 2022. Podría ser este rebote. Esperen, podría ser este, que podría llevar un máximo ligeramente más alto o más bajo, pero con una ligera ruptura por encima de la EMA de 21 semanas. Entonces, movimiento a la baja, retesteo, movimiento a la baja, retesteo, rechazo, otro mínimo, otra prueba, pero con una ligera ruptura. Otra prueba, pero con una ligera ruptura para alcanzar nuestra zona de resistencia y luego venta masiva. ¿Ok? Venta masiva. Esto es lo que normalmente ocurre y lo que podría volver a suceder. ¿Será que podemos realmente romper por encima de la EMA de 21 semanas, que está alrededor de $80,000? ¿Podré prometer eso? No puedo, pero simplemente estoy siguiendo la estructura del precio. Y no te lo digo solo porque el ciclo se desarrolló así antes y tenga que repetirse. Esto no se trata de fractales, ¿sale? Los uso para explicar el punto, pero normalmente estas correcciones siempre se desarrollan como movimientos de tres ondas. Y esto no es solo con Bitcoin, ¿eh? Digo, viendo cientos de gráficos por semana, probablemente miles por mes, puedo decirles que las correcciones se desarrollan en estructuras de tres ondas. Y siempre lo hacen si la tendencia mayor es alcista. Y por eso estamos buscando primero un rebote más claro antes de la caída final. Esto ocurre todo el tiempo, al igual que en cada bear market anterior. Y no es solo con Bitcoin, ¿ok? Es en todos lados, ¿ok? Así es como se desarrollan los mercados. Esto se basa en el sentimiento humano. Y sí, no hemos visto
digo, algunas personas dicen, ok, ya vimos tres ondas a la baja. Sí, pero también vimos tres ondas a la baja hacia los mínimos de enero del 2022, ¿verdad? Y en ese momento esto también fue un movimiento alrededor del 52% a la baja, similar a este 55%. No sé por qué la gente dice que ya estamos aquí abajo, no lo entiendo. Eh, podría ser, digo, la gente dice que ya estamos aquí abajo. Digo, es posible. Podría yo estar equivocado sobre todo esto, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo ahora es cuál es mi tesis y lo ha sido así durante mucho tiempo. Así que en la actualización del Q1 les dije como un mínimo más y luego quizá tendremos un rebote y el rebote nos dirá más claramente dónde estamos. Entonces, en cada escenario la idea era un mínimo más, luego un rebote y ese rebote me está diciendo claramente que aún no hemos visto el fondo. Si eso significa bajamos desde aquí y luego formamos un mínimo acá, tal vez un poco antes, quizá en verano, o subimos un poco más y luego vendemos más adelante en el año porque simplemente toma más tiempo subir. Digo, no tengo una bola de cristal, ¿verdad? Pero solo les estoy diciendo que probablemente aún no hemos visto el mínimo macro basándome en la estructura del precio. Y lo que me dice este movimiento al alza es simplemente lo que hemos visto en cualquier rebote contra tendencia antes. Esto toma mucho tiempo y normalmente lo hacen en movimientos entre ondas. Y la estructura de Elliott Wave, que es el modelo que estamos usando principalmente, me está diciendo que probablemente aún no hemos visto el mínimo. Y esto es solo porque un pullback de este grado que hemos visto, en 55%, es en precio, pero ni siquiera hemos alcanzado niveles estándar de soporte para un pullback de esta estructura, ¿ok? Creo que hasta ahí vamos bien. Entonces, normalmente esto sería una onda 2. Y esta onda 2 aún no ha alcanzado pullbacks típicos, ¿ok? El mínimo que esperaría es el pullback del 38.2% en 56,000. Mejor, más común, más normal sería el pullback del 50% o 61.8 en esta área entre 34 y 44,000. Yo no llamaría esto objetivos, son más como niveles de soporte a observar, ¿ok? Pero aún así, desde un punto de vista estadístico, se podría argumentar que normalmente estos pullbacks llegarían a esta zona. Todo esto es probabilidad, así que por supuesto el mercado puede subir más. En los últimos videos, y es importante que también revisen los anteriores y los vean en secuencia porque cada video cuenta una historia. También les mostré cómo el mercado podría subir más, pero si sucede, no sería visible en el precio ahora mismo, en el gráfico. Sería algo que se desarrolla y que probablemente vamos a detectar. Si algo así ocurre, lo veremos en las microestructuras. Aún no lo veo en la microestructura, todavía no está ahí, y por eso usamos Elliott Wave, porque podemos tener una tesis macro. Y de nuevo, esta tesis macro proviene de la estructura del precio. No estoy usando indicadores macro que les mostraré en un minuto para llegar a esta tesis, ¿verdad? Solo estoy usando Elliott Wave. Elliott Wave es nuestro indicador principal, es el modelo que estamos usando. Pero estoy usando indicadores adicionales para explicarlo, para poder respaldar lo que estoy diciendo. Así que espero que eso quede claro. Entonces, el otro punto que quiero hacer es que normalmente en esto, un rebote como ese, podríamos alcanzar el nivel del pullback del 50 o también del 61.8%. Así que 87 o 95,000, no descartaría eso y eso es exactamente lo que estamos observando. Y hasta ahora, esta idea de un rally que comenzó en Q1, ese era el plan, se extiende hacia Q2 y se ha cumplido. Y normalmente se desarrollaría de esta manera. Onda A, onda B, onda C. La onda C es 1, 2, 3, 4 y 5. Así que eso sería ideal. Y luego en este movimiento al alza que estamos siguiendo, miren, si decimos que estamos donde estábamos aquí en enero del 2022 también, después del rebote, es solo un mes de diferencia. Digo, ni siquiera hicimos top en noviembre, ¿ok? Y luego caímos hacia la última semana de enero, básicamente. Así que esta vez caímos hacia la primera semana de febrero. Y esta es una estructura muy similar. Y en aquel entonces la recuperación también alcanzó niveles FIB estándar, niveles FIB del 50%. Así que es algo común. Pero el entorno macro, las tensiones geopolíticas y demás, podrían hacer más difícil que Bitcoin alcance eso. Así que no puedo prometerlo. No es un objetivo. Este es un movimiento contra tendencia al alza. Entonces, lo que podemos decir es nuestra tesis, nuestra suposición principal, onda A a la baja, onda B al alza, onda C a la baja, y voy a estar observando esta área de 35 a 44,000. Esto puede cambiar, nada está escrito, por eso hacemos el trabajo cada día. Ahora, lo que también es importante entender es que esto es Elliott Wave.
Y nos dice que lo más probable es que no hayamos hecho fondo porque el movimiento al alza es correctivo. No parece un rally impulsivo que indique fortaleza. Además, el pullback no ha alcanzado niveles estándar. Ahora, adicional a eso, hay ciertos indicadores que estamos observando, como el MVRVZ Score. No lo muestro en cada video, pero lo uso seguido. Y dijimos que anteriormente cada fondo macro se formó cuando este indicador estaba por debajo de cero. Aún no estamos ahí. No estamos por debajo de cero, ¿ok? Actualmente estamos alrededor de 0.57. Y también tenemos otros indicadores. ¿Qué más tenemos por acá? El precio realizado de holders a largo plazo. Y todavía estamos por encima del costo base de los LTH. ¿Ok? Eso estaba por ahí de los 44 a 45 mil, prácticamente uno de los niveles que ya había mencionado. Históricamente, este precio realizado cayó por debajo del precio de Bitcoin. Y esas son las áreas verdes. Y ahí es donde se formaron los mínimos macro. Es una forma de capitulación. Aún no estamos ahí, ¿ok? ¿Qué más? Indicador NUPL, ¿ok? Normalmente caería por debajo de cero en entornos de fondo macro. No hemos visto eso, ¿verdad? Hay muchos más indicadores que estamos siguiendo que indican que no hemos formado el mínimo, no solamente Elliott Wave. Seguramente habrá algunos que indiquen que sí hemos hecho un mínimo. Si tienes alguno, enséñamelo. Pero solo digo, de todas formas, nada cambiaría mi opinión. Probablemente tal vez para observarlo, pero la estructura del precio está contando la historia de una manera muy clara. Esto aquí es solo para macro, ¿ok? Para explicaciones, otra perspectiva. Pero lo que cuenta es la estructura de Elliott Wave, es la estructura del precio, es el patrón que estamos siguiendo en el precio. Y en unos minutos también les voy a mostrar la microestructura para enseñarles que es importante observar hoy y en las próximas sesiones. Pero antes de hacer eso, quiero llevarlos a través del macro que estamos siguiendo, ¿ok? El panel macro. Así que acabamos de ver el gráfico de Bitcoin, la estructura de Elliott Wave, y quiero hacer un poco de alejamiento porque Bitcoin no existe en el vacío. Opera en un mundo con tasas de intereses, datos de empleo, precios de petróleo, precios del oro, metales, riesgo de recesión. Y cuando esas condiciones macro se deterioran, la liquidez se ajusta, los activos de riesgo se venden. Y Bitcoin tiende a sentirlo más fuerte y más rápido que cualquier casi otra cosa. Vimos eso en 2022 cuando la Fed subió las tasas agresivamente. Por ejemplo, Bitcoin cayó más del 70%. Así que vamos a repasar estos indicadores. Tengo todo un panel de indicadores. No quiero hacerlo tan largo, pero quiero explicarte qué significan realmente estos indicadores para Bitcoin, donde estamos ahora mismo. Y quiero explicarles para cada indicador dónde está ahora mismo, qué significa para Bitcoin, y al final vamos a llegar a una conclusión. ¿Y será que eso realmente respalda nuestra tesis que proviene de la propia estructura del precio? Y podemos ver en este gráfico, por cierto, en color rojo, cada recesión aquí en Estados Unidos. Pero no vamos a hablar tanto de eso. Empecemos con la tasa de fondos de la Fed, ¿ok? Solo quiero hacer un poco de zoom y luego intentar desplazarme un poco hacia abajo. Entonces, la tasa de fondos de la Fed está aquí en amarillo, actualmente en 3.6% aproximadamente, bajando desde un pico alrededor del 5.3%. Y la Fed ha comenzado a recortar lentamente, solo 0.69% de recortes en el último año. Esto importa para Bitcoin porque cuando las tasas son altas, el dinero tiene una alternativa. Puedes estar en un fondo del mercado monetario ganando 4 o 5% sin riesgo o con bajo riesgo. Entonces, ¿por qué pondrías ese dinero en Bitcoin? La respuesta es, bueno, puedes hacerlo, pero muchas personas probablemente no lo harán. Y ese es exactamente el entorno en el que estamos. Las tasas bajan, pero no están ni cerca del punto en el que el efectivo deja de ser atractivo y los inversionistas comienzan a buscar riesgo nuevamente, justo como lo hicimos en el 2020. Las tasas estaban bajando muy rápido y es entonces cuando se formaban los mínimos macro. Todo el rally de Bitcoin, como el gráfico histórico completo, comenzó en un entorno de tasas de interés bajas. Así que hasta que la Fed recorte significativamente más, el incentivo fundamental para comprar Bitcoin podría seguir siendo débil para muchas personas. Y las manos de la Fed están algo atadas, hablamos de eso ayer. Ahora vamos a revisar el siguiente indicador, es la tasa de desempleo. El desempleo está actualmente en 4.3% en Estados Unidos, subiendo desde un mínimo de 3.9%. Ese aumento de 0.4 suena pequeño, lo sé, pero sin embargo, es donde comienza el deterioro económico en este conjunto de datos. ¿Vale?
No con un colapso, sino con este aumento gradual de que la mayoría de la gente descarta porque es lento. Pero típicamente así es como comienza, ¿verdad? Miren, así es también como comenzó en 2007, 2008 y también aquí en el 2000. Empezó a subir muy lento. Y muchas personas podrían estar perdiéndose esto ahora mismo. Piensan en lo que realmente implica el aumento del desempleo para Bitcoin a nivel práctico. Menos personas con ingresos discrecionales, ¿saben? O sea, menos personas comprando cripto en su teléfono durante su hora de comida. Menos compradores minoristas proporcionando la demanda que sostiene un rally. Básicamente eso. Y aquí está el ciclo de retroalimentación que debería preocuparlos. Eh, si el mercado de valores continúa cayendo, las empresas pierden confianza. Las contrataciones se congelan y se convierten en despidos. Así que tenemos congelaciones de contratación. Muchas empresas están sufriendo de eso ahora mismo. Eso se traduce en despidos y ese 4.3 podría convertirse en 5.6 muy rápidamente y estamos observando este número de cerca porque es la conexión más directa entre el entorno macro y la demanda real de Bitcoin, en mi opinión. Luego tenemos el CPI justo por debajo en azul aquí, actualmente en 3.3 interanual y en realidad está subiendo, era 2.3 hace 12 meses. La gente piensa que vencer la inflación es bueno para Bitcoin. Lo es eventualmente, pero ahora mismo la inflación no ha sido vencida y ese es el problema. La Fed no puede recortar agresivamente mientras las tasas, ya saben, mientras los precios sigan por encima del objetivo. Así que estamos atrapados en este punto medio incómodo donde la economía se sigue desacelerando. Podríamos decir que la medicina, los recortes de las tasas, la inyección de liquidez, pues se está retrasando. Así que para Bitcoin, ese retraso es importante. El rally que la gente está esperando básicamente está esperando a que la Fed abra el grifo, la llave. La llave permanece cerrada por ahora mientras la inflación se mantenga persistente. Miren, eso no significa que Bitcoin no pueda subir en un entorno así, pero es más difícil. Y luego tenemos el petróleo. Estamos siguiendo el petróleo todos los días también, con estructuras de Elliott Wave, ¿vale? Actualmente ha subido más del 40% en los últimos 12 meses. Ahora está por encima de los $90 por barril. La mayoría de los holders de Bitcoin probablemente ni siquiera piensan en los precios del petróleo. Tal vez ahora deberían hacerlo con todas las narrativas que hay, pero el petróleo caro hace dos cosas simultáneamente que son ambas terribles para el cripto. La primera es que drena el dinero de los bolsillos de los consumidores. Ese dinero pudo haber ido a Bitcoin, pero se va a la gasolinera. Y en segundo lugar, mantiene la inflación elevada, lo cual, como acabamos de discutir, mantiene a la Fed con las manos atadas. Así que el petróleo en esos niveles está esencialmente trabajando en contra de cada escenario macro alcista para Bitcoin. Es el impuesto a la recuperación que simplemente aún no ha ocurrido. Y luego también tenemos las vacantes laborales JOLTS, aquí que resalté en morado. Y en 6.88 millones está por debajo de los 7 millones de hace un año. De este no se habla mucho, pero es uno de los mejores indicadores adelantados que tenemos porque las vacantes laborales son lo que las empresas publican cuando tienen confianza en el futuro y necesitan crecer. Cuando ese número cae, significa que las empresas están retrocediendo silenciosamente antes de que alguien lo note. Lidera el desempleo por aproximadamente 6 a 9 meses, así que lo que estás viendo ahí no es solo el estado actual del mercado laboral, estás viendo cómo se verá el mercado laboral más adelante este año, y la dirección es a la baja. Y para Bitcoin esto es una advertencia temprana de que el panorama de la demanda minorista empeora antes de mejorar. También tenemos las tasas de contratación en amarillo, en 3.1%, bajando 0.3 puntos en los últimos 12 meses. Esto es básicamente el complemento de JOLTS. Las empresas no solamente están publicando menos empleos, sino que también están contratando menos gente. No están despidiendo tanto todavía, pero el crecimiento se ha detenido. Piénsenlo como un coche quitando el pie del acelerador antes de pisar el freno, y la economía ha levantado el pie. Así que para Bitcoin, la implicación práctica significa que menos contratación implica menos crecimiento de ingresos, menor confianza del consumidor y menos dinero nuevo entrando al sistema del que dependen los activos especulativos para poder subir. Y luego tenemos al oro y la plata. Digo, el oro ha subido más de... está aquí abajo. El oro ha subido... ¿por qué no me puedo desplazar? Sí, ha subido $1,400 en 12 meses. Ahora en máximos históricos, ¿ok? Estamos justo ahí.
Este es quizá el número más importante de todo este gráfico para poder entender lo que pasa. El oro no está subiendo porque las cosas estén bien. El oro está subiendo porque los mayores y más sofisticados pools de capital en el mundo están rotando fuera del riesgo y hacia la seguridad. La dura realidad es que esa rotación está en gran medida financiada vendiendo cosas como acciones y cripto, así que cada dólar que fluye hacia el oro en estos niveles es un dólar que no está fluyendo a Bitcoin. El oro en máximos históricos, mientras que Bitcoin está luchando, no es una coincidencia. Es un reflejo directo de hacia dónde se dirige el dinero institucional, y con la plata es lo mismo. Pero son activos reales, activos duros, cosas que mantienen el valor cuando la confianza en el sistema financiero se erosiona. Es decir, se vuelven más populares. Y esto es lo que el dinero institucional está comprando. Algunas personas mencionan que Bitcoin es un activo duro. Yo hasta cierto punto estaría de acuerdo, pero muchas personas no lo ven así. Y luego el PIB de Estados Unidos también es muy importante. Está creciendo, pero este es el indicador rezagado del grupo. El PIB te dice lo que ya ocurrió, no lo que viene en el futuro. Así que podemos decir que el PIB probablemente bajará. El PIB te dice lo que pasó, los indicadores adelantados los hemos discutido ya, pero son el sistema de alerta temprana. El PIB solo es la confirmación que llega 6 meses después, así que para cuando el PIB se dé la vuelta, Bitcoin ya lo habrá sentido. Así que el mensaje más importante aquí es que el PIB positivo ahora mismo está dando una falsa sensación de seguridad a las personas que no están mirando los datos adelantados. Y luego el último, es uno muy importante, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años. Actualmente está en 4.29%, así que toma la tasa de fondos de la Fed y réstala y obtienes un positivo de 0.65. Por lo tanto, la curva de rendimiento no está invertida hoy. Eso suena como buenas noticias, pero lo que necesitas entender es que la curva estuvo profundamente invertida durante 2023 y 2024. Es una señal de advertencia, así que la recesión casi nunca llega mientras la curva está invertida. Llega después de que se normaliza y eso es exactamente donde estamos ahora. Cada recesión en este conjunto de datos siguió exactamente el mismo patrón: inversión, luego normalización, luego recesión. Y la normalización no es la señal de que todo está bien. Ya saben, es el disparo de salida, así que miren el panorama completo. La Fed está recortando, pero lentamente, y las tasas aún están demasiado altas para que Bitcoin prospere. Esto no es absoluto, pero hablamos de tendencias y probabilidad. El desempleo está subiendo desde su mínimo, la contratación se está desacelerando, la inflación es persistente y mantiene a la Fed sin actuar de forma más agresiva. El petróleo está caro, drenando liquidez, el dinero institucional está rotando hacia el oro y la plata, alejándose de los activos de riesgo, y la curva de rendimiento acaba de completar el mismo patrón de normalización que ha precedido cada recesión en 60 años de datos. Así que, ¿buen rebote de Bitcoin desde aquí? Sí, y lo estamos viendo ahora mismo. Pero pregúntense cómo se ve un verdadero fondo macro basado en estos datos. Porque la gente no me cree sobre Elliott Wave, ¿saben? Elliott Wave es lo que usamos como conjunto de datos principal. Predijo más o menos el mínimo del 2022. Acá lo vemos. Predijo también el máximo del 2021. Predijo el máximo del 2025 y la gente todavía no lo cree. Pero miren esto. Si eso no es suficiente para ustedes, miren el MBRBZ Score. Miren el NUPL. Chicos, estoy haciendo todo para mostrarles los datos, no para tratar de convencerlos. Hagan lo que quieran. Solo les estoy diciendo lo que ven los datos. No soy yo diciéndote todo esto, son los datos, ¿ok? Y eso es importante. Y yo puedo, digo, siempre estoy siguiendo los datos. No es como que la gente me diga a veces que estoy equivocado o como sea, pero miren, solo les muestro los datos. Les muestro lo que los datos macro están mostrando en nuestro panel macro, ¿vale? Te estoy mostrando lo que los indicadores de Bitcoin nos están diciendo. Es decir, ni siquiera estoy haciendo una predicción. Eso es literalmente tomar los datos tal como son, estructurarlos, ya sea a través de nuestro panel macro, a través de indicadores on-chain adicionales, o aquí, a través de Elliott Wave, que es nuestro conjunto de indicadores que siempre usamos. Ese es como el conjunto principal. Ese es el modelo que usamos para poder analizar la estructura del precio. ¿Qué más puedo decir? Ninguno de esos indicadores típicos de fondo está ahí. Ya saben, ni siquiera cerca. Pero este rebote es real y ya era esperado. Fue predicho primero por Elliott Wave. Y la prueba está ahí. Lo compartí en mis actualizaciones del Q1 y Q2, así que de todas formas los datos del mercado nos están diciendo que es un rally de alivio, no una reversión. Los indicadores on-chain de Bitcoin nos están diciendo que es un rally de alivio, ¿vale? El mínimo importante
Ese en el que cargas fuerte, lo más probable es que aún esté por delante, más adelante de este año, a medida que las condiciones continúan desarrollándose y el mercado finalmente descuenta lo que esos datos adelantados ya nos han estado diciendo. Muy bien, así que vamos a echarle un vistazo ahora a los timeframes más cortos. Aquí no tenemos muchos cambios respecto a ayer. Así que Bitcoin actualmente está intentando retroceder aquí. Mi visión es, y puedo mantenerlo muy simple para que no se malinterprete, prefiero más alza desde aquí todavía en el corto plazo, ¿vale? Así que a corto plazo podríamos decir cautelosamente alcista, simplemente basado en el movimiento de 5 ondas al alza que hemos visto desde el mínimo de marzo, ¿ok? Así que si tenemos un movimiento de 5 ondas al alza, es un movimiento tendencial, es feo, y tampoco puedo descartar que se forme un máximo más antes de que realmente tengamos este pullback de onda 2, pero tal vez ya estamos en el pullback de onda 2. Así que de cualquier forma, mientras esta zona se mantenga, que compartí ayer como área de soporte importante, 66.723 a $70.300. Esta es nuestra principal área de soporte para el lunes o tal vez martes. Si se mantiene, voy a seguir buscando más al alza en el corto plazo, en el muy corto plazo. ¿Y qué ven aquí? Esto está ampliado. Lo que les mostré antes en el gráfico diario, ¿ok? Déjenme ver si todavía lo tengo abierto. Lo cerré. Espérenme. Esto es lo que les muestro. Ampliado, literalmente solo esto, ¿ok? Así que mientras este mínimo de onda B se mantenga en 65,000, voy a buscar más alza. Ahora, este es el mínimo, la línea roja, el punto de invalidación para precios más altos en este escenario aquí. Es una configuración 1-2. Pero el área de soporte ideal donde los bulls encontrarían soporte que los bulls defenderían y desde donde generarían el siguiente rebote, bueno, es esta zona, 66.723 a $70.300. Así que el enfoque hoy y en las próximas sesiones es si se está manteniendo esta zona. ¿Será que los alcistas pueden defenderla? ¿Se está desarrollando un pullback como un movimiento de 3 ondas y terminando antes de que rompamos decisivamente ese pullback del 78.6% a la baja? Porque idealmente veríamos precios más altos desde aquí después. Y miren, la idea detrás de esto, y aquí es donde Elliott Wave nos ayuda, pero tengan en cuenta que este es el time frame más pequeño, así que las cosas pueden cambiar muy rápido. Literalmente no cambiaría nada en el macro si rompemos este micro soporte superior, ¿ok? No cambia nada. Así que si vemos un breakout por debajo del soporte, digo, siempre podemos intentar recuperarnos desde la zona de soporte inferior aquí, así que no cambiaría mucho. Pero obviamente cambiaría el time frame más pequeño, así que idealmente 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es de nuevo lo que Elliott Wave nos está diciendo, la onda C debería ser de 5 ondas. Tiene que ser de 5 ondas. La pregunta no es tanto si una onda C tiene 5 ondas, siempre las tiene. La pregunta sería si estamos en la onda C. La tesis es que sí, es la suposición. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Pero por eso esta es nuestra área de soporte para una onda 2. Esto en pequeño, con esta zona de soporte, un setup 1-2 que podría llevar a un rally de tercera onda, es exactamente lo que te mostré en el timeframe mayor. ¿Verdad? ¿Vieron eso? 5 ondas al alza hacia el máximo histórico. Ujú, justo así. Pullback en 3 ondas. Es una configuración 1-2 que podría llevar a un siguiente rally, lo que abre la puerta a el siguiente rally hacia nuevos máximos históricos. La pregunta sería, ¿qué pasa después? ¿Quieren que haga un video sobre eso? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Ay, la gente me pregunta si soy un permabear. Absolutamente no. He sido alcista todo el tiempo desde el 2022, antes que la mayoría, pero también fui bajista antes que la mayoría en 2021. Muchos de ustedes han estado aquí o estaban aquí en ese entonces, pero ya les estoy mostrando dónde es más probable que se forme el próximo mínimo macro, desde dónde podemos esperar el próximo gran rally. Eso no implica que no podamos subir en el corto plazo. Definitivamente deberíamos incluso en el corto plazo, pero eso es muy probablemente solo un rally contra tendencia que podría llevar un máximo más bajo antes de que bajemos aún más.
Y eso debería darles todo lo que necesitan saber basado en los datos y los modelos que estamos usando. Datos on-chain, macro, así como la estructura de Elliott Wave a largo y corto plazo. El asunto es, si quieren que hable sobre lo que podría venir después de que se forme un mínimo macro, después de que tal vez más adelante este año o a inicios del próximo formemos ese mínimo en la onda 2, donde posiblemente incluso podría surgir una oportunidad de acumulación generacional potencialmente, de nuevo, solo les estoy mostrando lo que los datos nos están diciendo. Házmelo saber, por favor. Puede que este sea uno de los siguientes videos. Muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.